Vamos a hablar en esta mañana de una palabra que ha estado en mi corazón hace un tiempo, hace unos días, porque fue un descubrimiento para mí precioso en las Escrituras y de lo que recibimos, eso damos, ¿verdad? Y voy a empezar contándoles una historia que aparece en el libro de Números en el capítulo 22, una historia muy conocida. El pueblo de Israel había finalmente sido procesado por Dios y estaba en ese momento caminando de acuerdo al orden de Dios y en obediencia. ¿Y qué pasa? Hay un rey que dice, óyeme, yo quiero tener ventaja sobre esta gente, y manda a buscar un profeta para maldecir al pueblo. Ustedes conocen la historia. El profeta viene, le dice, bueno, yo voy, pero lo que Jehová me diga que diga, eso diré. Y entonces el hombre viene, ¿verdad? Supuestamente este rey esperaba que le iba a decir una maldición al pueblo de Israel, pero cada vez que él se paraba y veía aquel pueblo, de su boca solamente salía bendición sobre ese pueblo. Y vemos cómo eso pasó más de una vez. Y entonces el pueblo no pudo recibir directamente de esa manera lo que este rey quería. Pero este profeta le da entonces una clave, y de esa clave vamos a hablar el día de hoy. Cuando usted está caminando en orden delante de Dios, no hay manera de que ninguna maldición, ningún ataque del enemigo pueda venir contra usted. Él le dijo, es que ellos están bien, están en orden, están bajo la bendición de Dios. Entonces no hay forma de que yo pueda maldecirlo. No importa que haya un enemigo, que haya una persona que a usted le caiga mal. Si usted está en el orden correcto delante de Dios, el enemigo no tiene espacio para hacerle daño a usted, aunque él quiera. Porque la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora usted me dirá, bueno, Ángel, ¿y por qué tenemos problemas? ¿Y por qué el enemigo? Ay, estoy pasando un azote del enemigo. ¿Por qué? Pasa por lo que le dijo este hombre. Le dijo, mira, mientras ellos estén en obediencia, no hay manera. Lo que hay que hacer es que ellos entren en desobediencia. Cuando ellos se salgan del orden, del lugar de protección que Dios diseñó para ellos, ahí están vulnerables y ahí tú puedes hacer lo que quieras. Ahí sí se pueden recibir daño. Entonces, muchos de nosotros, cuando empezamos a recibir daño, a menos que no sea algo diseñado en el cielo para tu bendición, vemos que la palabra dice que el enemigo ha pedido permiso para zarandear, como pasó con Pedro. El Señor va a permitir un ataque, un toque hasta cierto punto, porque hay un plan de parte de Dios. Pero aparte de eso, si usted anda en el orden de Dios, el enemigo no tiene espacio para usted. Usted en un lugar de inmunidad, usted es inmune a los ataques del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos salimos de ese orden? ¿Cómo se nos debilitan las murallas? A mí me fascina ese versículo que dice, salvación puso Dios como muro y antemuro. Usted y yo tenemos diseñado en Dios un lugar de protección en el cual no hay ataque del enemigo que pueda atacarnos, porque hay muro y antemuro. Ahora, ¿cómo nos salimos de ahí? ¿Qué es lo que ocurre que salimos de ese lugar? Y en este día yo voy a hablar de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es quien nos guarda y quien nos mantiene en el lugar seguro. Voy a hablar de dos formas como podemos salirnos de la protección que el Señor ha diseñado como muro y antemuro. Este mensaje de hoy se llama entristecer o apagar. Vamos a hablar un poquito de eso. En la segunda dispensación, en la dispensación que nos habla la palabra, primeramente después que vino el Señor Jesús, Él dice, yo me voy, pero no se preocupen que no se quedan solos,
sino que yo les voy a enviar otro consolador. Y Él les va a enseñar, los va a guiar, los va a ayudar. Hay varias funciones que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Primeramente es el que nos conecta con Dios, el que nos lleva a esa conexión de nuestro espíritu con el Espíritu del Padre. Es el mismo Espíritu Santo el que va produciendo la transformación, nuestra santificación, que es progresiva. Usted vino al Señor y usted fue salvo en un instante, en un momento. Pero no se queda ahí. Habla de una santificación, que es ese proceso de llevarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Ese proceso de hacernos crecer. Porque hay gente que usted dice, pero ese no parece cristiano, es como muy carnal. Y usted quizás ve que esa persona entra en serio en el trato del Espíritu Santo, y al tiempo usted puede ver cómo va produciéndose, como dice, que va produciendo esa disciplina del Espíritu Santo un más excelente peso de gloria. Ese es su trabajo, producir la transformación en nuestras vidas. Es el que nos enseña, dice, Él le hará entender las Escrituras, les recordará lo que yo les enseñé y les revelará el significado más profundo. Recuerdo que el Señor Jesús le decía a los discípulos, tengo tantas cosas que decirles, pero ahora todavía no la pueden sobrellevar, porque no había venido el Espíritu Santo para revelarlas, para hacérsela entender al pueblo. Entonces, parte del trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos, pero también es el que nos redarguye. Cuando usted falla, cuando usted peca, es el que le hace esa vocecita interna que le dice, cuidado, mira lo que pasó. Cuidado con qué intención lo estás haciendo. Cuidado, qué estás queriendo lograr con eso. Mira, eso que dijiste ofendió al Padre. Es el que nos va, es esa alarma, esa alerta que nos dice que estamos saliéndonos del área de protección. Nos va diciendo esto. Pero también es el que nos da vida. La palabra habla de cómo el Espíritu nos vivifica. Por su Espíritu Santo vivificará aún nuestros cuerpos mortales, decía el apóstol Pablo. Es el que nos revela al Hijo. El Hijo vino a mostrarnos al Padre, el Espíritu Santo viene a revelarnos a la persona del Hijo. Viene a guiarnos a Él. Es el que nos ayuda. Señor, tengo una situación, Espíritu Santo, ven a ayudarme. Necesito tu ayuda, necesito entendimiento, necesito luz. Es el que cuando estamos en situaciones que nos golpean en la vida, nos consuela. Dice que con una consolación que no es explicable. Y que es tan buena esta consolación que se vuelve en una fuente, porque después usted con esa consolación consuela a otros. Eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero no solamente eso, es el que nos conforta cuando estamos quebrados, cuando estamos quebrantados. Es ese Espíritu que viene a repararnos, a confortarnos. Pero Él es que hace las obras de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es el que nos da el poder para poder tener las victorias privadas y luego las públicas. Eso es un mensaje de otro día. Que a veces nos estamos muy enfocados en las victorias públicas y sin embargo nuestras victorias privadas no están muy buenas, que digamos. Pero el Espíritu Santo es el que hace todo eso. Es el que nos da poder. Entonces nos fue dado para guardarnos, para protegernos, para enseñarnos, para llevarnos a esa imagen, para que el pacto que fue firmado entre Dios y Dios, entre el Hijo y el Padre, donde dice, ya usted no tendrán necesidad de que otra gente los enseñe, sino que el mismo Espíritu se va a ocupar de hacerte entender la ley.
En aquel tiempo habían doctores de la ley que eran aquellos que si tú no venías donde ellos a que te explicaran, no había manera de entender las escrituras. Hoy no, tenemos al Espíritu Santo que se ocupa de todo eso. En la palabra hay muchas figuras para hablarnos con elementos naturales, explicarnos principios espirituales. Y el Espíritu Santo es manifestado, es presentado en las Escrituras con diferentes figuras. En una de las partes nos habla de agua, en otras partes nos habla de aceite. En otros lugares vemos que nos habla de vino. Lo compara con un viento. Pero de la que yo quiero hablar en este día es de la que habla del Espíritu Santo como fuego. Cantábamos hace un momentito, envía tu fuego, desciende tu fuego. ¿De qué estamos hablando? La palabra nos habla del Espíritu Santo como fuego. El Espíritu Santo es una persona, una persona de la Trinidad, pero también es representado como fuego. Ese fuego que tiene varias funciones en nuestra vida. Ese es el fuego que provoca la pasión por una relación con Dios. Pero es el fuego también que quema las escorias de este hombre carnal que dice la palabra que no heredarán el reino, sino que tiene que ser quemado, ese viejo hombre que no tiene salvación. Él está ahí para quemar todo aquello que desagrada al Padre. Pero también imagínense una vasija de barro. ¿Cuántas veces usted ha visto en la palabra que somos comparados con una vasija de barro? ¿De qué hizo Dios a Adán? ¿Qué hizo para formar a Adán? Él tomó el polvo de la tierra, le dio forma y lo hizo un hombre. ¿Cómo nos compara? Dice que ustedes son, le hablaba al pueblo de Israel, una vasija de barro. Me mandó el Señor a la casa del alfarero y yo veía al alfarero tomando el barro y formando como masilla y creando una vasija. Pero esas vasijas, para que tengan solidez y fortaleza, tienen que ser pasadas por fuego. Esa es parte del trabajo del Espíritu Santo. Para hacernos sólidos, para hacernos vasos útiles, vasos que puedan contener la gloria del Señor, tenemos que ser pasados y procesados en el fuego del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en esta mañana ese Espíritu Santo también como ese fuego, que es esa pasión que me conecta con mi Señor y con su servicio, pero también ese que me forma, que me da la solidez que Dios quiere en mi vida. Y el asunto es que, así como el pueblo de Israel, el maligno no tiene poder para detener la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nadie le puede hacer frente al Espíritu Santo, ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad, el mismo enemigo, nadie. La obra que Él decidió hacer en tu vida, ningún demonio ni nadie la puede detener excepto tú. Solamente tú puedes detener la obra del Espíritu Santo. Entonces, si hay muchas cosas que todavía no han ocurrido en nuestra vida, si no somos una vasija formada a la imagen del Hijo, si no tenemos la solidez para poder ser usados como vasos de gloria, no es culpa del enemigo, no es culpa del Espíritu Santo, probablemente es culpa nuestra. ¿Por qué? Hay dos formas, hay tres, pero esta mañana voy a hablar de dos, que la palabra nos registra, de cómo podemos detener ese trabajo hermoso del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo podemos salirnos muchas veces sin darnos cuenta de esa protección que Dios prometió para nuestras vidas. Podemos apagarlo o podemos contristarlos. Son dos cosas completamente diferentes que vamos a aprender en esta mañana. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses 5:19. Hay un versículo cortito.
Fíjense que lo que la palabra nos habla aquí. Dice simplemente, no apaguéis al Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? O sea que no habla de no permitir que el enemigo lo apague, en ningún momento lo dice. Y a mí me preocupa muchas veces que cuando empezamos a aprender temas de guerra espiritual, que es necesario aprenderlo, pero nos concentramos en fijar nuestra atención afuera y le decimos o pensamos o le asignamos un poder al enemigo que no tiene. El enemigo no tiene poder para apagar el espíritu en ti. ¿Me escuchaste? Él no tiene poder para apagar el espíritu en ti. Tú tienes el poder de apagar el espíritu en ti. Y el Señor quiere que tú estés consciente en esta mañana de que eso te da una responsabilidad que necesitas asumir como cristiano. Pero no solamente podemos apagarlo. Efesios 4:30 nos dice que podemos hacer algo más. Dice, y no contristéis, no entristezcáis, en otras palabras, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué significará esto de apagar o de entristecer al Espíritu Santo? Vamos a ver esto rapidito. Apagar en el griego viene de la palabra venemo, algo así se pronuncia, que significa extinguir o sofocar o de parar el fluir de algo. Viene de ahí. Ahora la pregunta será, bueno, Ángel, ¿y cómo es que hacemos eso? ¿Cómo apagamos el espíritu? ¿Cuál es la manera de apagarlo? Yo había visto esto muchas veces en mi vida y yo pensaba que eso era bueno si el Señor se está queriendo manifestar y entonces en un momento de adoración maravillosa yo canto una canción que no tiene nada que ver con eso, apagué el espíritu. Hay muchas teorías por ahí que andan, pero es mucho más profundo de ahí. Vamos a verlo. En este caso no se trata de obras pecaminosas. No tiene que ver necesariamente con pecado. Tiene que ver con algo más. Tiene que ver con algo más. Y voy a poner algunos ejemplos. A veces usted está en su día a día, envuelto en el trabajo, envuelto en las ocupaciones de la casa, envuelto en una serie de cosas. Y su atención está centrada en lo natural, en lo terrenal. Y usted pasa varios días en eso. Su tiempo de oración quizá no es el más efectivo, su tiempo de comunión quizá no es el más efectivo. Y de buenas a primeras usted siente como que hay algo aquí. ¿Será que pequé? A mí me ha pasado, yo no sé a usted. Ay, Padre, ¿será que pequé? Yo siento como que no siento la presencia del Señor en mi vida, como que hay algo raro. Y me la pasaba, perdóname, Señor, si yo pequé, perdóname. Y no necesariamente es pecado, sino un poner la atención en lo natural, en lo de esta tierra, en lo de la carne, darle alimento. Una de las maneras de apagar el fuego es con tierra. ¿Usted sabía eso? Una de las maneras de poder apagar un fuego, usted le echa tierra y usted lo apaga. Pues muchas veces el exceso de carne en nosotros apaga el Espíritu Santo. Esta carne, ¿de qué fuimos hechos? De tierra. De polvo de la tierra. Hace unos días, hace como un mes más o menos, un poquito más de un mes. Yo no soy muy de ver televisión, no tengo mucho tiempo, pero no me gusta mucho. Pero hay un par de series en Netflix que cada, 6 meses, ay, déjame ver en qué está, ya pusieron episodios de la serie tal, déjame ver. Bueno, yo tenía muchísimo que no veía una serie de nada. Ver televisión no es pecado, no. Ver una película no es pecado, no. Pero yo recuerdo
que mi hija me dice, ay mami, ya subieron a Netflix los episodios de la serie que te gusta. Y ay, qué bueno. Yo que estoy tan cansado de una semana de tanto trabajo, déjame sentarme. Y cuando yo me senté, yo empecé y empecé episodio 1, 2, 3, 4, 5. Me dieron, señores, las 3 de la mañana viendo la serie. Porque entonces tú quieres ver el otro episodio. Y al otro día mi alma no cabía en mí. Pero Señor, ¿qué es lo que me pasa? Perdóname, ¿en qué yo fallé? ¿En qué fue que me entretuve? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que pequé? ¿Dónde fallé? Perdóname. Y me tiraba y no veía qué pasaba. Hasta que el Señor me llevó a este principio que les quiero mostrar. El estar expuesto a todas las verdades, entre comillas, del mundo. ¿Qué tú ves en una serie? Ahí se habla de maldad, porque eso es lo que vende. La maldad del hombre, el engaño, la mentira, el adulterio, muerte, de todo. Yo expuse mi mente por tantas horas al polvo del camino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ustedes ya son limpios, solamente les hace falta que le laven los pies, porque en este camino usted coge polvo. Hay cosas que usted a la que se expone por demasiado tiempo, que lo único que hacen es alimentar su carne y usted empieza a echarle tierra al fuego. Empieza a apagar con la carne, con cosas que no es pecado necesariamente, no lo es. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que no hay manera de yo decirle, mira, eso es pecado, no lo es, pero es un alimento a su carne. Es una exposición y glorificación de lo que el enemigo hace allá afuera. Entonces, ya yo me tengo un límite. Si vas a ver un capítulo, no te pases de 2. Eso es mi caso. No estoy haciendo una teoría ni una doctrina de eso, porque a veces los hermanos, el Señor le da una cosa a usted y usted la hace de una doctrina para todo el mundo. Sí, eso pasa. El Señor le enseñó a usted algo que tiene que ver con usted. Usted dice, no. Si usted se pasa de 2, está pecando. No, en mi caso yo entendí que a mí no me hace bien yo pasarme de 2 capítulos. Y ahí me quedo. Porque no quiero alimentar, no quiero exponerme demasiado. Hay personas aquí que trabajan en lugares donde lo único que se oye es pecado, lo único que se habla es pecado, lo único que se comenta es pecado. Y están tan expuestos a eso que necesitan intencionalmente hacer algo para desligarse de eso, para limpiar. Y voy a explicar cómo se limpia ese polvo un poquito más adelante. Pero de nuevo, empieza de esa manera, usted se expone demasiado y empieza a tener situaciones por un exceso de polvo, un exceso de carne, y eso empieza a apagar el espíritu. Pero hay muchas otras cosas. La ociosidad. Usted quiere ver algo más peligroso que la ociosidad para usted alimentar la carne y apagar el espíritu. Falta de contentamiento, falta de gratitud, falta de oración, ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Déjenme contarles, en 1 Tesalonicenses, vamos a verlo de nuevo, del capítulo 5, los versículos 16 al 20. Miren en qué contexto fue dicho esto de no apaguéis el espíritu, para que vean a lo que me refiero. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Tesalónica y le dice en este momento, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Son prácticas que mantienen a uno en el espíritu avivado como debe ser. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí es que le dice, no apaguéis el espíritu.
no menospreciéis las profecías. Entonces, fíjense que no está hablando en ninguna de esas listas de cosas pecaminosas per se. No está hablando de pecado. Pero está hablando de cosas que alimentan la carne. Son cosas que nos ponen en conexión con la naturaleza humana. Y cuando tenemos demasiado de lo humano, tenemos mucho menos de lo espiritual. Muchas veces usted ha dicho, Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Ya el Espíritu Santo lo llenó. El problema no es que esté lleno o no. El problema es cuán lleno de usted está. Porque Él va a llenar todo lo que usted haya dejado vacío. Lo repito. El Espíritu Santo va a llenar todo lo que usted haya dejado vacío. Todo lo que haya entregado. Todo lo que usted haya decidido salirse y permitirle el espacio a Él. Por eso decía, como decía el Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero es que Él crezca en la medida en que yo vengo. En la medida en que hay menos de mí, hay más de Él. Entonces, el problema no es que haya mucho espíritu, es que hay demasiado de usted y de mí. Y mientras más usted alimenta lo que es de usted, va a haber más de usted y menos de Él. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué significa contristar? La palabra en griego es lupeo, que significa afligir, angustiar, causar molestia, entristecer, reprimir, aplacar o enfriar. Entonces, en los manuscritos griegos, la palabra que aparecía era esta, no contristéis. Pero en el texto arameo dice, no limites su alcance. Voy a explicarte. Imagínate que usted es una casa y que el Espíritu Santo de Dios mora en esa casa que es usted. Pero el Espíritu Santo no puede convivir junto con el pecado. Y usted invitó al pecado y le puso la mesa en su comedor. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a estar ahí? Él se va a retirar a otra área. Va a estar ahí, apagado y contristado en otra área, porque no puede convivir juntamente. Usted está limitando el poder de Dios en esa área de su vida en la que usted está permitiendo pecado. En el caso de contristar el Espíritu Santo, aquí sí ya hay pecado. Y Él lo que hace es que hace así, se retira y te deja el espacio. ¿Tú quieres pecar en lo referente a mentir? Adelante. ¿Tú quieres pecar en tu matrimonio siendo infiel? Ahí no me meto. ¿Tú quieres pecar en la manera como tratas a tus hijos? Yo me retiro de esa área. ¿Tú quieres pecar en relación a tus finanzas? De ahí me retiro. No estoy ahí. Estás limitando el poder y el acceso del Espíritu Santo de cada una de las áreas en las que estás albergando pecado. Entonces, cuando habla de esto, estamos hablando de que el pecado entristece y limita el alcance de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer ese pasaje un poquito más amplio de Efesios 4, 25 al 31, porque aquí hay algo que quiero mostrarles. Para que ustedes vean que de esto, aquí sí habla de pecado. Dice, por lo cual, desechando, ¿la qué? La mentira, que es pecado. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahí viene, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Está hablando de pecado. El pecado es el que hace contristar al Espíritu Santo, el que le produce dolor, es el que le produce esa profunda tristeza. Cuando la palabra dice en Génesis que Dios vio al mundo, a la creación, lo que Él había creado, al hombre, y dice que su intención era de continuo al mal, dice que le dolió en el corazón haber creado al hombre. En una versión dice se arrepintió, pero ese se arrepintió viene de esta misma palabra. Su corazón fue contristado, le pesó, le dolió haber hecho al hombre, porque el pecado a los ojos de Dios, eso produce dolor. Entonces, ¿qué nos coloca en una posición peligrosa y de ventaja para el enemigo? Pecado en cualquier área de nuestras vidas, porque eso retira el fluir del Espíritu Santo de esa área de tu vida. Parecería que es importante resolver cualquier problema de contristar al Espíritu Santo. Algunas señales. ¿Cómo me doy cuenta que he contristado o he apagado el Espíritu en mi vida? ¿Cómo sé que hay un tema, hay un pendiente con el Espíritu Santo en mi vida? Hay algunas señales. Lo primero que va a pasar es que vas a perder tu gozo. El gozo se fue. Y como consecuencia vas a entrar en debilidad, porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te vas a debilitar. Lo siguiente es que te va a faltar paz. Si hay una cosa que se pierde rápidamente, es que perdemos la paz. Perdemos esa relación con Dios que nos produce paz. A mí me encanta uno de los nombres del Mesías. Decía, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando tenemos un problema de que hemos contristado al Espíritu Santo, nuestra conexión con el príncipe de paz se rompe y empezamos a tener problemas. Puede venir problemas para dormir, problemas de cansancio excesivo, falta de apetito por las cosas de Dios, esa es una muy marcada. Falta de poder. Hay personas que tú lo ves muchas veces queriendo decir todas las frases poderosas, ahora levanten, y entonces están desde afuera provocando emociones, pero el poder del Espíritu Santo está ausente. Yo soy psicóloga y yo sé lo que es mover emociones. Usted puede ser bueno moviendo emociones, pero hay personas que han contristado el Espíritu Santo, que el poder de Dios se fue de su vida y han tenido que ahora apalancarse en emociones para mover al pueblo. Usted puede engañar al pueblo, pero al Señor no lo va a engañar. El Espíritu Santo de Dios, su poder no se encuentra ahí, porque está contristado. La fe va a menguar bastante, va a tener dificultad en entender las Escrituras, va a tener cierta apatía. Y en caso de haber permanecido mucho tiempo habiendo contristado al Espíritu Santo, entonces usted va a empezar a cosechar consecuencias de su pecado, justo en el área de su pecado, porque cada semilla da fruto según el tipo de semilla. Si la semilla fue en el matrimonio, usted va a tener problemas ahí. Si fue en las finanzas, va a tener problemas en las finanzas. Si fue
trabajo, profesión, lo que sea, usted va a empezar a cosechar. Dice el Señor que no se sorprenda a nadie, que Él no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre coseche, eso va a cegar. Y eso empieza a ocurrir. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Me quedan 10 minutos para solucionarlo. Lo primero es que cuando hemos apagado el Espíritu Santo, una de las maneras de hacerlo es que cuando usted se ensucia los pies de tierra, ¿qué tiene que hacer primero? Hay que lavarlo. Tenemos que ir al agua. Una de las figuras usadas en las Escrituras para hablar de la palabra es justamente agua. Vosotros ya sois limpios por la palabra. En esa ocasión el Señor me llevó a esto con mis varias horas de película. Señor, y ahora no fue pecado, fue que apagué el Espíritu Santo. ¿Cómo limpio? ¿Cómo quito esa tierra que está ahí apagando eso? Váyase al agua de la palabra. Empiece a leer las Escrituras, empiece a escuchar las Escrituras, empiece a cantar las Escrituras, llénese de la palabra, llene los espacios, quite, empiece a limpiar, a sacar. El agua es tan, la palabra es una agua tan poderosa que eso no tengo el tiempo de contarlo, pero yo estuve apartada del Señor en mi primera juventud por 6 años. Y yo recuerdo que cuando yo quería volver al Señor, yo empezaba a leer la Biblia y yo no la entendía. Yo había sido maestra antes de eso. Había predicado de los 17 años. Y yo no entendía, yo leía, era como un libro velado, porque mi entendimiento estaba sucio, entenebrecido. Pero el Señor me enseñó, léela aunque no la entiendes. Y según iba leyendo, era como que el agua iba limpiando la suciedad. Yo recuerdo que pasé 3 días corridos leyendo las Escrituras solamente, leyendo, hasta que la sensibilidad de entender las Escrituras volvió a mí. Y yo pude tomar una decisión por el Señor. Entonces aquí hay personas que hace mucho que no abren su Biblia. Hay personas que no se han expuesto a la palabra lo suficiente y que tienen una cantidad de polvo y carnalidad que no está permitiendo que esa llama del Espíritu Santo haga el trabajo para el cual fue enviada a tu vida. Así que lo primero es agua, empieza a lavar el polvo con las Escrituras. Esa es la primera parte, pero la segunda parte hay que avivar ahora el fuego. Hay que avivarlo. ¿Cómo lo avivamos? El mismo libro, ese mismo pasaje de 1 Tesalonicenses lo dice. ¿Cómo? Empiece a gozarse. Está siempre gozoso. El gozo es una intención. Usted da el primer paso y el Señor va a dar los siguientes 10 pasos y se lo va a producir, pero tiene que decidirlo. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, como decía el salmista, él se hablaba a su propia alma y le decía, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia. Gózate. Empiece a avivar el fuego. Siguiente, ore, orad sin cesar, lo dice ahí. Ore, hable con su Padre, hable con su Padre. Lo tercero, dé gracias. Usted no puede entrar por las puertas de las alabanzas si no tiene gratitud en el corazón. No importa lo que le esté pasando, el cristiano tiene que volverse un ser agradecido, que vive dando gracias hasta por lo más sencillo que hay en su vida y hasta por lo que no hay también. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Ahí es donde usted va, ahí puede poner ese fuego ahora a todo vapor, a toda intensidad. Y no menosprecie la profecía, la palabra que viene de la boca de Dios. Eso definitivamente es lo que nos va a llevar a funcionar con ese fuego a su mayor altura, como debe ser. ¿Cómo hacemos cuando hemos contristado el Espíritu Santo? Esto no se limpia con agua, esto se limpia con sangre.
el tipo de limpieza, cuando usted contristó al Espíritu Santo, hay que aplicarle la sangre del Cordero. Lo primero es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es usted conectarse con el dolor que el Espíritu Santo siente por el pecado. Te lo explico mejor. El arrepentimiento usted no lo puede producir, ni yo tampoco. El genuino no lo puede producir. Usted puede dar el paso de decir, Señor, lo siento, me duele, pero produce el arrepentimiento profundo en mi corazón. Dice la palabra que Saúl pidió tener arrepentimiento. Dice, no hubo espacio para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Fíjense, parecería extraño. Pero Dios quiere que tengamos la intención de conectar con el mismo sentir que el Espíritu Santo tiene por ese pecado. Hay gente que vuelve a caer en el pecado, en el mismo pecado 1000 veces, porque el arrepentimiento es en plano natural. Ay, mira, perdóname que te hablé una mentira. Eso es en lo natural. Pero cuando usted conecta con el sentir del Espíritu Santo, así como Él se siente de dolor por ese pecado, si usted llega a conectar con eso y permite que Él ponga ese dolor en su corazón, que usted lo vea como lo ve Él, que usted lo sienta como lo siente Dios, le garantizo que la próxima vez usted lo va a pensar mucho antes de pecar. Necesitamos un arrepentimiento genuino, profundo. Señor, permíteme ver este pecado como tú lo ves. Yo sé que tengo que arrepentirme. Señor, perdóname, pero así no es. Yo quiero conectar, quiero ser contigo uno en este sentir de tu dolor por el pecado. Y eso me va a guardar la siguiente vez. Lo siguiente después del arrepentimiento, confesión. Hay que confesarlo. Señor, me arrepiento como debe ser por lo que hice, llámelo por su nombre. No se excuse. No diga, mira, fue que era hermana tal. No, olvídese de eso, no se excuse. Y lo siguiente, que es tan importante, renuncie a eso. Hay gente que se arrepiente y vuelve al otro día porque no renuncia. Es que es muy bueno el pecado. Es que me gusta. Entonces, Él requiere que haya una renuncia. Aunque usted piense que no tiene fuerzas, oiga bien, aunque piense que no tiene fuerzas contra ese pecado recurrente en su vida, debe renunciar y pedir la asistencia del Espíritu Santo para que usted pueda vencer, porque Él lo prometió. Fiel es el que prometió, el cual, dice ahí mismo, el cual lo hará. Es una promesa. Pena que no tengo tiempo de compartirte un par de experiencias en ese departamento. Pero un ejemplo marcado, que no lo vamos a leer quizás completo, de cómo es un arrepentimiento genuino está en el Salmo 51. Eso es un hombre arrepentido de verdad. El salmista, después de que cometió su error, o más bien su horror, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, no estoy diciendo que fue ella fue la que me tentó. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y sigue hablando el salmista más adelante y termina él diciendo, entonces, después que yo haya pedido perdón, entonces después que tú me restaures, después que me devuelvas el gozo, después que el Espíritu esté vivificado, esté renovado en mí, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El Espíritu Santo
es lo que nos garantiza caminar por esta tierra en la victoria que necesitamos, pero es el que nos garantiza llegar un día a ver la cara de nuestro Señor y escuchar la voz que dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Sin Él no puedes hacerlo, no hay forma, porque lo que se te opone en este mundo es demasiado. No hay forma de vivir una vida victoriosa sin la acción continua del Espíritu Santo en nosotros. Si continuamos apagándolo, tarde o temprano terminaremos contristándolo. Alguna gente dice: yo no estoy pecando, pero si tú continúas apagándolo, vas a terminar contristándolo, porque Él es el que te advierte de pecar, Él es el que te guarda. Si persistimos en contristarlos, estaremos pronto a merced de un enemigo implacable. El ejemplo de Israel nos habla. Mientras estemos bajo la protección de ese muro y ese antemuro de la salvación de Jehová y la preservación de nuestras vidas por el Espíritu Santo, estamos a salvo. Cada vez que te sales, cada vez que sacas un piecito, una manita de ahí, estás expuesto al enemigo. Que esta tarde, esta mañana, el Señor traiga a tu corazón convicción. ¿A dónde estás apagando el espíritu? ¿Con cuánta frecuencia estás tú distrayéndote y ocupándote en alimentar aquello que es polvo y tierra y sucio, apagando el precioso Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Qué tanto tiempo tienes contristando al Espíritu Santo en esa área con la excusa de que tú no tienes fuerza contra eso? Como el Señor te ama tanto, te cuento lo que Él hace. Cuando persistimos en contristarlo, muchas veces en la misma área, lo que Él hace es el que Él nos expone. Se revela y mucha gente ve nuestro pecado, porque es la única manera ya que le queda a Él para sacudirnos y llevarnos al arrepentimiento. Quiera Dios que todos los que estemos aquí en esta mañana tomemos decisiones de corazón, determinaciones de corazón para cuidar y guardar esa hermosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios les bendiga.